Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Marta Mariño, soy la directora xeral de Traballo Autónomo y Economía Social de la Xunta de Galicia y bueno, vengo aquí en mi humilde posición para bueno, pues moderar un poquillo la mesa redonda en la medida de lo posible frente a estos tres representantes de, bueno, pues de la consiliencia del territorio y de las acciones que dentro de ese territorio se pueden desarrollar. Voy a presentar primero a Manuel Docampo. Es doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad, adscrito al Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Coruña, integrante del Grupo de Estudios Territoriales. Su trayectoria está centrada en la sociología del territorio, sociología urbana y transición social y ambiental. Obtuvo el doctorado con la tesis Fundamentos metodológicos del análisis de las desigualdades sociales en el año 98 e imparte docencia en materias como sociología urbana, ordenación del territorio, técnicas de investigación cuantitativas y métodos mixtos tanto en grados como en másteres. Ha publicado trabajos como Urbanismo sostenible, el camino de las ciudades en la Agenda 2030 o Transformaciones urbanas y cambios en el planeamiento, el caso español. A mi izquierda, Francisco Peleteiro Gallego, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, abogado de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y La Coruña y especialista en materia de transporte, fundamentalmente Derecho Marítimo. Secretario de Auspor de Propeller de A Coruña y se dedica profesionalmente como abogado y como profesor ponente al ámbito marítimo y portuario desde hace más de 35 años. Socio director de la firma Zamorano y Peleteiro Abogados SLP desde el 2016, tras haber sido socio durante 17 años de PIP Abogados Marítimos y asesor en la administración pública. Con extensa formación en instituciones como University College de Dublín, Caudel Lovaina, World Maritime University de Malmo y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha codirigido durante 16 años el Máster de Derecho y Administración Marítima en la Universidad de La Coruña y ha sido docente en múltiples universidades y programas de posgrado vinculados al ámbito portuario. Autor y coautor de numerosas publicaciones en Derecho Marítimo, es también cónsul general honorario de Turquía en Galicia. Y terminamos con Miguel Abelleira Doldán, doctor arquitecto por la Universidad de La Coruña, es profesor en esa institución desde el año 91 en el área de composición arquitectónica. Especialista en urbanismo y edificación, ha impartido docencia tanto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña como en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial en Ferrol. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio de la arquitectura gallega del siglo XX, destacando su tesis doctoral Arquitectura en Galicia durante la autarquía 1939-1953. Desde noviembre del 2023 es director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de La Coruña. Bueno, pues empezamos un poco en este concepto de la consiliencia. Yo, me informé y me culturicé sobre la consiliencia, que realmente tengo que confesar que lo he incorporado a mi vocabulario ya habitual, pero realmente como directora xeral de Economía Social y como funcionaria, no solamente como miembro del Consejo de Dirección de la Consellería, pero sí que es cierto que tanto la consiliencia, una vez conocido su definición, forma parte esencial del funcionamiento, en este caso, de la Administración, ¿no? La necesidad de resolver situaciones trayendo las diferentes formas de conocimiento, las diferentes experiencias y que permitan llegar al objetivo, al destino y a la finalidad prevista. Al final hablamos de conocimiento y de colaboración multidisciplinar, ¿no? Y para mí y para realmente la entidad que represento, creo que es esencial pues para obtener lo que necesitamos y para conseguir el trato a la ciudadanía como merece. Se habla también de consiliencia territorial y yo creo que aquí vamos a hablar de consiliencia territorial, de consiliencia social también. Y bueno, me llamó la atención que el término fue acuñado por un biólogo y que era especialista en hormigas, ¿no? Y qué mejor que las hormigas para hablar de la organización social, la organización territorial y bueno, no quiero dejar de mencionar que como representante en el ámbito de la economía social
que trata de poner a la persona en el centro, creo que esta mesa pues puede servir para ver un poco qué es lo que supone para las personas pues todas estas ideas que, bueno, pues que estos expertos tratan de defender. Empezamos, si os parece, con Manuel, la presentación que tiene una pequeña presentación, y luego empezamos la ronda de preguntas. Manuel. Vale. Bueno, buenos días. Yo tengo... Esta no es... Ah, sí, pero aquí la veo bien, atrás, ¿no? Tengo 15 transparencias, pero no nos vamos a detener en todas para ir más ágiles. Simplemente quiero contar primero, aquí simplemente detenerme, porque esto es de marco teórico de la relación de territorio y población, que es de lo que vamos a hablar, que lleva a que la población tiene siempre una base económica y una cultura que genera una vinculación con el territorio, de la cual derivan opiniones y usos, conductas. Eso lleva a que el trabajo que hacemos nosotros habitualmente se centra, el trabajo que hacemos como sociólogos, en estudiar usos y satisfacción. Para un espacio, cualquiera, el territorio, pero para cualquier espacio. Buscamos cómo se usa, cuánto se usa, eso de los aforamientos y ver qué manera se usa o no se usa, o si se anda en bici o no se anda en bici, o si se coge un transporte u otro, usos, y también la satisfacción, que es la opinión que tienen de esos espacios. Lo que simplemente voy a decir ahora es que vamos a añadir a esas dos cosas una tercera. Entonces paso, digamos, toda esta parte de cómo estudiamos cualquier espacio, de esta metodología, de entenderlo, un espacio como un proceso en el que hay alguien, unos agentes que construyen un objeto, y es el quién, cómo y qué. Como esto es un poco teórico, voy a pasar bastante para llegar a que en los procesos para construir un espacio hay tres tipos de agentes, que son los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, los juristas, los economistas, toda la parte técnica destinado para una ciudadanía. Y en el medio está los representantes legítimos de la ciudadanía, que vamos a denominarlos los políticos. En fin, las administraciones que hay ahí. Las administraciones normalmente contratan a los técnicos y deciden quiénes son los objetivos en los que hay que centrarse, y financian esos proyectos. En el medio de todo este esquema de agentes y de los procesos que se producen está una demanda de una nueva gobernanza que requiere participación ciudadana. La participación ciudadana conlleva que el esquema que tenemos es que los ciudadanos, aquí hay una mezcla de slides en inglés, en galego, en castellano, en fin, ¿no? Pero que los ciudadanos demandan a los políticos determinados espacios, equipamientos, etcétera, infraestructuras, y los políticos se los encargan a los técnicos. Los políticos median entre los ciudadanos y los técnicos. Hay otra alternativa, una alternativa que es la alternativa de la participación, y es que los técnicos acudan a los ciudadanos para conocer cuáles son esos usos y esas satisfacciones de las que hablaba antes. El rol que tienen los políticos no desaparece, porque los poderes públicos son los que formulan, financian, deciden, son los representantes legítimos de una ciudadanía diversa, y lo que queda es una ciudadanía que demanda y que tiene algo más que una demanda, que actúan e intervienen finalmente ligados a unos técnicos que tienen que resolver y dar las soluciones a esas demandas que tiene la ciudadanía. Esto se hace con participación, y la participación a veces se queda en papel mojado porque
se habla con unos colectivos, voy a hacer una determinada infraestructura, voy a hablar con unos grupos ecologistas, con el Colegio de Arquitectos, etcétera, me plantean ahí unas demandas, digo, ya hablé con ellos. Hay una matriz que podemos entender para la participación que tiene, por un lado, quién es el colectivo, a quién va destinado, que pueden ser algo individual, que cada uno, el que quiera, alegue, que sean colectivos específicos, concretos, o que sea el conjunto de la ciudadanía que tiene que decidir. Y hay, en el otro lado de la matriz, la posibilidad simplemente de informar, de debatir o de decidir. Depende de la fase en la que estemos en el proceso de participación ciudadana. Y aparecen ahí recursos, herramientas, estrategias. De manera que la participación se hace desde que todo el mundo sabe hacer participación, todo el mundo puede hablar, y es una cuestión técnica que requiere de un diseño específico con representantes de la ciudadanía, no cualquiera, que se hace, bueno, voy a hacer un equipamiento en esta zona, entonces abro la posibilidad de que me venga cualquiera. Vienen unos jubilados, gente que tiene tiempo, da allí sus opiniones, y hay que hacerlo muchas veces eligiendo, seleccionando a las personas que vienen, igual que si fuera una muestra estadística, para que esté bien representada la ciudadanía y que conozcamos un poco cuáles son. Entonces son diferentes cuestiones. Y por finalizar, que tiendo a extenderme de más, ¿qué hace que un espacio sea bueno? Que estemos creando un espacio, ¿y de qué depende? Y yo estoy poniendo aquí 3 elementos. Por un lado, que sea sostenible. Por otro lado, que sea útil. Y por otro lado, que sea agradable. Esto en realidad responde los 2 últimos, que estoy llamando utilidad, que es el uso que decía inicialmente, uso y satisfacción, son los 2 últimos, lo que medimos, pero que viene dentro de determinadas corrientes, tanto dentro de la arquitectura como dentro de la sociología, de cómo concebir de útiles determinados espacios, del funcionalismo, pero que de alguna manera tienen que tener esa función, esa utilidad, que estén usados, aunque sea de manera de preservarlos, para que tengan un no uso buscado para preservar otras especies. Y la primera es la de la sostenibilidad. No me detengo mucho pero de lo que es la sostenibilidad, pero ahí hay que pensar en la biodiversidad, y metemos también a los seres humanos dentro de eso, porque cualquier espacio que creemos, que modifiquemos, tiene que tener una visión temporal, que requiera poco coste mantenerlo a largo plazo. El tema de los usos, los espacios tienen que tener, tienen que poder usarse. Y después está el uso efectivo, ser accesibles, etcétera. Y el tema de la parte que estoy llamando agradable, simplemente, que es la satisfacción, tiene que ver con un montón de valores, de parámetros subjetivos, de que un espacio tiene que ser confortable. Pero a veces preguntamos en nuestros cuestionarios si está excesivamente venteado, si está soleado, si los espacios caminables están bien o hay baches, en fin, de si es seguro, de si está bien iluminado, en fin, eso hace, y también cuestiones estéticas directamente, de si les gusta o no les gusta, ¿no? Y eso hace que un espacio con esos 3 requisitos, que sea sostenible, que sea útil con la oferta disponible, como estábamos viendo, que vayas a un sitio y que haya cosas que hacer en ese sitio, que haya un banco, que haya una fuente, que a veces que haya una cafetería, un museo, en fin. Y esto es básicamente lo que quería poner sobre la mesa. Esto ya no me voy a detener.
que es un poco crear cultura del territorio y en el territorio meter esa variable que es la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Me quedo con los usos, la satisfacción, ¿no? Y la nueva gobernanza, ¿no? que implica, y al final ahí está la persona, ¿no? en el centro. La necesidad de decidir entre, bueno, en qué fase interviene, ¿no? En información, debate, decisión y en qué forma se integra, ¿no? Para conseguir un buen espacio, un espacio bueno en el que, bueno, esa persona pues va a decidir sobre lo que necesita como sostenibilidad, la utilidad y al final el que sirva a esa satisfacción, ¿no? Que sea agradable al mismo tiempo que seguro. Bueno, pues pasamos a Francisco Peleteiro. Francisco. Muchas gracias, Marta. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Juana de Vega y a nuestra moderadora y a todos ustedes por la asistencia y por la idea de organizar un seminario sobre algo tan relevante, sobre todo en una ciudad como la que vivimos, que es A Coruña, y que está afrontando probablemente uno de los retos urbanísticos o paisajísticos más importantes de toda su historia y que sin duda pues va a necesitar de esa consiliencia que los organizadores han reflejado en el título de las jornadas. A mí me pasa como a Marta, hasta que recibí la invitación pues no era un término con el que estuviera familiarizado, pero ahora creo que ya estoy bastante familiarizado. No sé si conseguiré utilizarlo en el futuro, pero entiendo que es un trabajo de consenso, un trabajo de acción conjunta de todos los agentes que podemos estar implicados, que al final somos todos los ciudadanos, sea del rural, sea del mundo urbano, sea del mundo marítimo, portuario, el que fuere, todos estamos implicados y todos, como explicaba Manuel, pues somos parte de esa acción social conjunta, de esas consultas que tiene que elevar la Administración o quien fuere quien llevare a cabo esas modificaciones paisajísticas o urbanas. Yo voy a bajar a algo mucho más concreto. Y voy a bajar a un ejemplo de nuestra ciudad, que es la modificación de la fachada marítima y cómo esto recoge la mayor parte de las ideas que Manuel nos ha explicado previamente desde un punto de vista de acción genérica y cómo en los últimos años, tengo que reconocer, y yo creo que lo reconocerán todos los actores, que en los 15 primeros años que se lleva debatiendo este proyecto, ese proceso falló y falló estrepitosamente. Quizá en los 4 o 5 últimos años pues ese proyecto ha mejorado y sí se ha contado con la participación ciudadana, con la participación de profesionales y sobre todo con lo que yo vengo a exponer, no iba a decir a defender, no quiero que me traicione la profesión, pero sí vengo a exponer que es la actividad económica en una fachada marítima que se va a modificar radicalmente y que puede ponerse en peligro. Bien, sobre esa perspectiva tenemos que pensar tres bases fundamentales. ¿Por qué se lleva a cabo esta modificación de la fachada marítima? Desde mi punto de vista, por tres razones básicas. Una, por historia. Todos nos acordamos, los que no se acuerden pues me alegro mucho porque es una cuestión puramente de edad. En el año 93, el 3 de diciembre del 92, se produjo un accidente que fue el del Mar Egeo, el del buque Agency, que colapsó frente a la Torre de Hércules y supuso un problema de seguridad extraordinario para la ciudad. Era un petrolero que venía a amarrar en el puerto de La Coruña. Posteriormente, en el año 2002, se produce un nuevo siniestro marítimo. No es tan cercano a nuestra ciudad, pero sí es en aguas del litoral de Galicia, que fue el hundimiento del Prestige, y sí era un barco que venía destinado a la terminal de Repsol en el puerto de La Coruña. Sobre esa base, y como consecuencia de aquellas acciones que se llevaron a cabo para compensar a la comunidad autónoma, se planteó que una de las cuestiones básicas, y ahí entramos en la segunda justificación, la seguridad, y básicamente la seguridad marítima, los petroleros inicialmente y los tráficos que podían tener una sensibilidad, una peligrosidad para la ciudadanía, pues que debían ser retirados de la ciudad. Y entonces se pensó en la construcción de un puerto exterior que hoy en día está en pleno funcionamiento, aunque está también en pleno desarrollo y construcción en la costa del municipio de Arteixo. Y en tercer lugar, una justificación económica. Tenemos un puerto exterior
y al mismo tiempo tenemos un puerto interior. Pero necesitamos afrontar el coste que supone la construcción del puerto exterior, que ha sido un elemento de debate extraordinario y comparado con otros puertos, como puede ser el de Gijón o el de Valencia. ¿Quién tendría que asumir ese coste? Por ahora ese coste, en un porcentaje importante, lo ha asumido el propio puerto, la propia autoridad portuaria de La Coruña. En un porcentaje importante es cierto que está financiado con fondos de la Unión Europea y que tiene también pues créditos del Banco Europeo de Inversiones, entre otras instituciones. Pero en cualquier caso, para poder afrontar esa inversión es necesario disponer de fondos propios. Por lo tanto, llegamos a la tercera consecuencia, que es la venta, entre comillas, de activos actuales de la autoridad portuaria para con ellos poder compensar la inversión que se hizo. Afortunadamente, parece que esta motivación es cada vez menor y que también las demás administraciones se han entendido que no puede ser una financiación que afronte únicamente la autoridad portuaria y que, por tanto, la venta no es tan urgente, independientemente que lo que hemos leído en la prensa tantas veces es que estos terrenos pertenecen a la ciudadanía y pertenecen al Ayuntamiento de La Coruña. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La mayor parte de estos terrenos no existían. Son terrenos ganados al mar y son terrenos que en muchas ocasiones, por ejemplo, el muelle de Transatlánticos aún se finalizó en el año 92. Por lo tanto, son casi terrenos nuevos que, bien, estoy conforme que hoy por hoy sí están para el uso y el disfrute de todos los ciudadanos. Pero tenemos que tener en cuenta que en este puerto del que he traído un plano para familiarizarnos y para ver de lo que estamos hablando, tenemos muy diferentes actividades. Y ahí pasamos al segundo punto del título del seminario, la acción económica y social. En este puerto todavía están trabajando entre directa y directamente casi 7.000 personas. Hay muchísima más concentración de empresas de las que puede haber en cualquier polígono industrial de La Coruña. Y a ninguno se nos ocurriría decir en este momento, ¿verdad?, que cerraríamos La Grela o Pocomaco o cuestiones por el estilo porque vamos a hacer allí un parque. No, porque lógicamente lo que hay que buscar es esa convivencia entre empresa, ciudadanía y actividades sociales de todo tipo. Por lo tanto, en este momento, y por eso lo he puesto con colores, lo único que realmente depende de lo que es ese proyecto histórico de llevar los tráficos al puerto exterior es lo que está coloreado de color azul, que es lo que se corresponde con la terminal de Repsol y la descarga de graneles líquidos. Todo lo que está en color naranja, que pueden ver ustedes tanto en la zona del muelle de Oza como parte del muelle de San Diego y parte del muelle de Linares Rivas, básicamente está ocupado en este momento por actividades directamente relacionadas con la pesca o actividades derivadas de la pesca, incluyendo talleres, algunos pequeños astilleros, frigoríficas, consignatarias, agencias, etcétera, etcétera. Todo eso en este momento está todavía en plena actividad y hasta hace muy poquito tiempo ni se había considerado qué es lo que íbamos a hacer con toda esta actividad empresarial. Hemos oído hablar en otras épocas que había que crear start-ups en el puerto y empresas de nuevas tecnologías, pero señores, si las empresas las tenemos y el empleo se está generando, no lo destruyamos. No tenemos que rompernos la cabeza, y perdón por la expresión, ni buscar nuevas ideas. Las ideas las tenemos. Lo que tenemos es que buscar la posibilidad de que todas confluyan y que todas sean compatibles. Hoy es viernes, hoy no es un día de mucha actividad portuaria. Generalmente los buques ya, todos los que tenían que descargar ya han acabado sobre las 12 de la mañana para no tener que pagar tasas durante el fin de semana, etcétera, etcétera. Pese a ello, los muelles comerciales, los que no son de pesca del puerto interior, que parece que no tienen actividad, hoy había 5 barcos, entre ellos 2 cruceros. Esos barcos van a tener que seguir viniendo al puerto interior porque no va a haber sitio en el puerto exterior. En el puerto exterior no van a ir cruceros. En el puerto exterior no pueden ir en este momento buques portacontenedores, que realmente son el tráfico principal a nivel mundial de mercancías y nosotros en el puerto de La Coruña no tenemos ni un contenedor en este momento. Por lo tanto, está muy bien, y lo digo sin ironía
ni retranca gallega. Está muy bien que se organicen conciertos, está muy bien que pensemos en actuaciones conjuntas, pero pensemos también que todavía hay mucha actividad, que hay mucha línea de muelle que se va a tener que seguir utilizando y que en eso estamos todos obligados a entendernos. Y quiero acabar simplemente con una idea. Hace unos meses, por fin, todas las administraciones públicas implicadas, desde el Puerto de La Coruña, el Concello de La Coruña, el Ministerio de Transportes, ADIF, la Xunta de Galicia, todas las administraciones se pusieron de acuerdo para decidir qué es lo que había que hacer. Y lo primero que había que hacer era determinar unas bases estratégicas sobre lo que denominaban Coruña Marítima. Bien, a pesar de eso, si cogemos las bases estratégicas que están publicadas, lógicamente, dentro de las 8 condiciones que se ponen al proyecto, solamente una podemos entender que se refiere al ámbito portuario y al ámbito económico, o por lo menos económico-social. En primer lugar, que sea un proyecto con carácter coruñés, nada que objetar, pero parece que es el primer objetivo. En segundo lugar, que sea un proyecto emblemático, sostenible e innovador. Con todo cariño que se lo tengo a mi querido compañero de mesa, Miguel, que no busquemos tampoco que un arquitecto pueda ser capaz de desarrollar el proyecto de su vida y que eso sea lo que marca la ciudad. Afortunadamente hay casos, como el caso de Bilbao y el Museo Guggenheim, pero no sé si ese es el objetivo del Puerto de La Coruña. En tercer lugar, y sobre esto sé que se ha debatido en este mismo seminario la semana pasada, una movilidad sostenible. Sí es cierto que a la ciudad le hace falta más espacio y sí es cierto que a la ciudad le hacen falta más viales y probablemente la alternativa que se ha buscado desde la perspectiva ferroviaria pues sea muy adecuada. En cuarto lugar, que se busquen nuevos espacios urbanos para el ciudadano. Bueno, no lo discuto, evidentemente. Yo también soy ciudadano de La Coruña y estoy encantado de que haya nuevos espacios, pero dudo que haya más ciudades urbanas del tamaño de La Coruña a nivel europeo que tenga tantas zonas de paseo como las que tenemos en la ciudad, que haya un paseo marítimo como el que tenemos y que tengamos tantas zonas abiertas para disfrute de los ciudadanos. Como anécdota, simplemente diré que hace un par de años se abrió el muelle de Calvo Sotelo para el disfrute de la gente, para el paseo. Me preguntaría cuántos coruñeses han paseado por ahí, entre otras cosas porque está cerrado prácticamente 3/4 partes del año. En quinto lugar, el uso del agua. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente y probablemente Miguel tenga una perspectiva más profunda sobre ese tema, pero agua tenemos en Coruña afortunadamente por todas partes. En sexto lugar, y ahí es donde llegamos, que se conserve la identidad portuaria y la actividad portuaria, pero como sexto objetivo. En séptimo lugar, la gestión del proyecto y en octavo lugar, una socialización. Que sí, estos dos últimos puntos a los que se refería Manuel inicialmente sí se han desarrollado en los últimos tiempos y ha habido reuniones con todos los agentes sociales. Espero que no con los resultados que muy acertadamente señalaba Manuel respecto a que después no se tenga en cuenta para nada que probablemente sea así, pero bueno, por lo menos nos han preguntado. No sé si alguna de las contestaciones se tendrán en cuenta. Y esto es lo que puedo contar a grosso modo. Podríamos hablar toda la mañana, pero esto sería una perspectiva global de lo que es el proyecto de la fachada marítima. Y reitero, lo digo desde una posición de la Asociación de Usuarios del Puerto, que agrupamos a varios cientos de empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que aquí hemos bajado al nivel de la realidad, ¿no? Después de la parte más doctrinal y hablamos ya de de una fachada marítima y de un proyecto de consiliencia, porque no, yo voy a aprovechar y la utilizo, ¿no? Ya que la tengo ahí. ¿Cuáles fueron los motivos por los que qué motivos definieron este proyecto? Y a mí me gusta el poder pensar que hay una estrategia que va a seguir ese proceso de debate, información y decisión, ¿no? Que sería deseable y que además, por lo visto da pie a muchas negociaciones, ¿no? A distintas opiniones, a la adaptación al ciudadano, pero al mismo tiempo al respeto de las entidades que existen. Hablabas de la necesidad de mantener esos usos que no tienen por qué desaparecer porque son válidos y factibles para lo que es además la ciudad, pero al mismo tiempo para garantizar la convivencia, ¿no? y que permita adaptarse, responder a las necesidades creadas
tanto por los eventos históricos, como hablamos, como por las necesidades de seguridad y la situación económica, que evidentemente y de manera necesaria tiene que influir. Pues nos queda Miguel. Miguel, por favor. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias, Marta. Igual que Francisco, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Juana de Vega por generar foros de discusión, de debate, de intercambio, y si podemos polemizar mucho mejor, ¿no? A mí me gusta la polémica en tanto puedo llegar a aprender de pensamientos de otras personas que no coinciden con los míos, ¿no? A eso me refiero con la polémica, al margen de que alguna cosa intentaré precisarla. En primer lugar, quiero decirles que yo no he traído ninguna imagen. No he querido traer ninguna imagen conscientemente porque, además de lo que ya se ha dicho, yo creo que, por lo que yo tenía entendido de lo que íbamos a hablar, un poco en la línea sería una síntesis de lo que han dicho mis dos compañeros precedentes, ¿no? Es decir, repensar lo que significa la ciudad en cuanto a construcción colectiva y también, lógicamente, el hecho central, que yo creo que es el interés de la Fundación Juana de Vega, en repensar qué es lo que significa todo el frente marítimo como propuesta para la ciudad. No lo tenía previsto, pero he de decirles que voy a aprovechar la imagen que tenemos en pantalla. Podemos fijarnos en ella, ¿no? Podemos fijarnos en ella. No voy a hacer el más mínimo, por supuesto, y por favor que no se me entienda mal, ningún comentario crítico como diseño de imagen, sino como representación del concepto de ciudad que se tiene si vemos lo que está ahí. ¿Qué es lo que se ha dibujado? Se ha dibujado el mar. Se ha dibujado un cielo azul, que como sabemos todos lo tenemos 300 días al año, y de azul claro. Se ha dibujado el mar muy finito. Pancho, lo siento, los barcos que aparecen son de recreo. Como ves, son dos barcos pequeños. No, por favor, dejen, no. La otra, la imagen, la de presentación, por favor. Me he explicado mal. Esta. Sí. ¿Se puede ampliar, por favor? Aparece la torre. Evidentemente, si estamos hablando de símbolo de ciudad, de ciudadanía, nuestra ciudad tiene un símbolo que yo creo que sería absurdo discutir. Y aparece el paisaje urbano que más nos referencia, ¿no? Todos estamos reconociendo ahí las galerías de la Marina. Evidentemente, esa imagen, tal y como está ahí, es imposible geográficamente de que se produzca. Y luego hay una aportación de verde que, bueno, no coincide exactamente, o a lo mejor en el fondo, ahí se nos puede estar indicando, y enlazo lo que han dicho mis dos compañeros, algunas de las aspiraciones que, en general, la ciudadanía, que con franqueza nunca sé muy bien qué es la ciudadanía, ¿no? Yo no creo en las colectividades, creo en las personas, ¿no? Y todos, afortunadamente, somos diferentes. Y un verde, y al otro lado de la derecha, para equilibrar, ahí sí ya hago esa crítica de diseño, para equilibrar cromáticamente y las masas representativas, aparece una familia feliz paseando al perro en un jardín urbano. Bueno, una vez dicho esto, en el fondo era para empezar y agotar el primer minuto, porque nunca se sabe muy bien cómo empezar. Yo quería comentar algunas cosas que se han dicho por mis compañeros, no tanto para corregirles, no me atrevería, sino para matizar. Evidentemente, a lo mejor el primer comentario tiene que ver con el palabro que todos hemos aprendido, ¿no? Que comentamos anteriormente con Silencia. Bien, yo creo que es esencial que todos tengamos claro que una ciudad es una construcción colectiva a lo largo del tiempo. Evidentemente, y además, una construcción en la que todos los integrantes de esa ciudad a lo largo de las diferentes etapas de la historia han ido construyendo. Yo a mis estudiantes les digo que la sociedad, cada tiempo de la ciudad, nosotros estamos viendo una ciudad en el 2025, que es la acumulación de una ciudad que empezó, si nos aceptamos la Torre de Hércules y su fecha, hace 2000 años. Sabemos que históricamente empezamos hace más de 800, pero la ciudad que estamos viviendo es una suma de capas la palabra técnica es palimpsesto, una suma de capas que en el paso del tiempo que las diversas sociedades coruñesas han ido construyendo. Y como muy bien ha dicho Pancho, nosotros ahora tenemos la suerte, la fortuna de afrontar un reto esencial a la hora de redefinir, y aquí es donde empieza a discrepar, no la fachada, sino el frente de la ciudad. ¿Por qué fachada? No. A lo mejor me pongo demasiado estupendo y les pido disculpas. Porque si estamos hablando de fachada, estamos hablando fundamentalmente de un elemento formal. Si estamos hablando de fachada, estamos pensando en algo que comentaste antes, Manuel, sobre todo lo que tiene que ver con la parte estética. ¿Por qué prefiero hablar de frente? Porque en frente, en lugar de hablar de un único plano de alzado, estoy hablando de una banda, y esa banda es lo que habría que definir. En la imagen anterior se nos ha presentado una imagen del puerto.
muy precisa, rigurosa, exacta, como es él, y nos ha contado Pancho lo que veía a la hora de analizar exactamente las actividades de ese puerto. Para mí esa imagen es una imagen, incompleta porque nos falta el resto de la ciudad. Es decir, esa imagen nunca puede perderse de vista sin tener en cuenta, he hecho este gesto, el resto de la ciudad, pero gracias a la geografía que tenemos, sin perder de vista la ría que tenemos. Es decir, en el momento que nos estamos enfrentando ahora a la definición de un frente marítimo, estamos pensando en una oportunidad ciudadana. Otra precisión, también, si me pongo estupendo, les pido disculpas. En realidad, los primeros proyectos de redefinición del frente de la ciudad tienen más de 300 años. Lo que ha dicho Pancho ha sido 2 hitos fundamentales que han puesto en peligro la ciudad. Pero lo que es, en la idea que comentaba Manuel antes, de definir un espacio urbano, ojo, representativo de lo que La Coruña en su momento quiso ser, ya hace 300 años, en 1723, aparecieron los primeros proyectos de definición del frente urbano. ¿Dónde? Dada nuestra geografía, que todos conocemos, no en la fachada fría, en la fachada venteada, en la fachada inhóspita, en la fachada fea, en la fachada hasta principios del siglo XX fabril, sino en la fachada amable, la fachada, la que todos dibujamos. Yo me gustaría apelar a todos los que estamos aquí, si somos coruñeses bien y si no también, cuando recibimos a personas que nos visitan, ¿por dónde los paseamos? ¿A dónde los llevamos? ¿Cuál es, si tuviésemos que organizar una tournée, cuál es el paseo que hacemos? Porque ese paseo forma parte de la percepción de la ciudad, porque ese paseo es la construcción de un conjunto de sensaciones y percepciones que, Manolo, va más allá de la componente estética. Una ciudad es un hecho complejo. Una ciudad tiene un montón de usos. Esos usos complejos que tiene la ciudad, evidentemente el mayoritario es residencial, pero hay otros muchos más. Entendemos que si el puerto forma parte de la ciudad, el puerto tiene que tener usos complejos. Por lo tanto, y yo creo que en línea con lo que ha comentado Pancho, un puerto sin barcos no tiene demasiado sentido. Si en esta oportunidad, en esta coyuntura, en esta tesitura, empieza a haber toda una serie de terrenos disponibles, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar exactamente esa oportunidad. No quiero ponerme triste, ni agorero, ni introducir una imagen, que yo creo que todos conocemos, pero preguntaría cuántas oportunidades hemos perdido desde que somos conscientes en esta ciudad. Yo tengo 61 años. Históricamente conozco otras oportunidades que se han perdido. No quiero hablar de ninguna, que todos somos conscientes, como no hace demasiados años, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en pleno centro, en la conexión tierra-mar, hubo una oportunidad que derivó en algo que el tiempo ha demostrado que no ha funcionado. Estoy hablando, evidentemente, de lo que es no tanto el conjunto de Palesco, sino el edificio que está al lado. Es decir, ¿cuántas oportunidades hemos tenido como ciudadanos? Antes se hablaba, y Pancho me lanzaba la puya que amablemente acepto, de esa arquitectura emblemática. No se trata de hacer arquitectura emblemática. Ahí lo que estamos viendo, y vuelvo a esa imagen, son las traseras de edificios de viviendas. Traseras de edificios de viviendas. La arquitectura emblemática es la que está al otro lado. La arquitectura emblemática es el Palacio Municipal. Pero al final el Palacio Municipal se entiende como María Pita. María Pita es un conjunto de viviendas que alguien en un momento determinado determinó que tuviesen una imagen homogénea. Pero insisto, la postal de nuestra ciudad es, y ahí es lo bueno que tiene esta imagen, es que estos son nuestros dos símbolos. Estamos hablando del elemento que forma parte la mayoría de los escudos del propio ayuntamiento, de la universidad, etcétera, etcétera, la torre, el elemento esencial. Pero luego estamos hablando de esa imagen urbana que representa ese espíritu colectivo, esa idea colectiva. Por eso, consiliencia, ¿vale? Podemos aceptar el término, pero, y es la tercera vez que me pongo estupendo, les pido disculpas, procuraré no hacerlo más. En el momento en que pasamos del siglo XIX al XX y la ciudad empieza a crecer y estamos hablando de la incorporación de usos complejos, que estamos hablando de ciudades en el que la unidad dimensional es el 1.000.000 de habitantes, evidentemente no tiene nada que ver con las ciudades pequeñas, las ciudades históricas, en las que sí, la forma, sí, la arquitectura podía ser determinante, aun cuando evidentemente se ha dicho la sociología, la economía eran determinantes. Sí, a partir del tránsito del 19 al 20 se entiende que la ciudad es un hecho tan complejo que es imposible que se abarquen desde una única perspectiva. Por eso,
los tres que estamos aquí, los cuatro, somos de disciplinas completamente diferentes. Y estamos hablando, desde nuestros puntos de vista, del mismo elemento, que es la ciudad, que es ese hecho colectivo en el que, como dije anteriormente, representa cada uno de los tiempos en los que ha sido construida. Por lo tanto, yo creo, y por eso tampoco he querido traer ninguna imagen, porque el momento que tenemos una imagen es muy difícil escapar de la fascinación que nos produce esa imagen. Es muy difícil que no hablemos de ese elemento concreto. Si trajésemos una imagen sobre qué se puede hacer en el puerto, en el fondo estaríamos avanzando sobre cuál es la solución. Yo he de coincidir con Pancho en que sí, en los últimos años ese proceso de participación que defendía, y en el que yo además creo con él que defendía Manuel, sí se ha producido. Yo, como director de la escuela, he sido invitado a participar en la comisión municipal que me recibieron los representantes de los tres partidos políticos para escuchar qué era lo que desde la escuela teníamos que decir. Luego, toda una serie de jornadas que tuvieron lugar en el propio Palesco también fue de nuevo invitado a esas mesas organizadas por esas 6 instituciones. En el fondo, esas 6 instituciones lo que nos dan la razón es algo que yo creo que todos defendemos, ese carácter colectivo. La ciudad es de todos y de todas. La ciudad es lo que y será lo que queramos que sea. No me tomen esta frase como una indefinición, aunque da bien, sino en el fondo no es tanto la respuesta fácil para escapar de la pregunta, sino en el fondo el arranque de la propia respuesta. ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad? Una ciudad participativa, evidentemente. Una ciudad amable, evidentemente. Una ciudad útil, por supuesto. Una ciudad que garantice la supervivencia económica, por cierto. Me voy a contradecir, es la 4ª vez que me pongo estupendo. A lo largo de la historia, las ciudades que no han sido capaces de sostenerse económicamente han desaparecido. Ha habido ciudades que han nacido por una razón. Los campamentos militares romanos con el que se expandió todo el imperio tenían una razón. Algunos de ellos han pervivido. Aquí tenemos cerca la ciudad de Lugo. Otros, en el momento en que ha desaparecido la razón, habían sido incapaces de encontrar una supervivencia económica, han desaparecido. Si al final todo lo que vayamos a plantear no obedece a un rigor presupuestario, no obedece a un rigor de planteamiento, ojo, cuando hablo de rigor no estoy hablando de rigidez, estoy hablando de un planteamiento flexible. Estamos hablando de algo cuyas respuestas yo creo que no podemos intentar responder ya este primer año. Estamos hablando de planteamientos y lo que nos estamos jugando es el futuro. No quiero ser adivino, perdería siempre. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De 5? ¿De 10? ¿De 20? ¿De 50? Nosotros hemos heredado la ciudad, digo esta ciudad, pero en general todas las ciudades, hemos heredado la ciudad que nuestros mayores nos han dejado. En este momento tenemos esa oportunidad de repensar todo nuestro frente. Yo creo que es una oportunidad estupenda para poder legar a quienes vienen detrás una ciudad que sí responda a lo que Manuel tan claramente nos ha descrito que debe ser una ciudad. Una ciudad, si no es para sus ciudadanas y para sus ciudadanos, ¿para quién es? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que aquí ya hemos sentado, no iba a decir cátedra, pero yo creo que un poco intentado cerrar el círculo, ¿no? Hablamos de repensar la ciudad y de la necesidad de pensar en frente, ¿no? En el frente de la ciudad, el reto que existe para diseñar, ¿no? Me gusta la idea de percepción de la ciudad, porque habla de lo que Manuel también había hablado, ¿no? De la satisfacción que genera para los ciudadanos. Yo creo que todas las ciudades tienen oportunidades perdidas, ¿no? De oportunidades que estaban ahí y que por diferentes circunstancias pues se dejaron perder, y forma parte de esa evolución y de ese tiempo que a lo mejor hay que esperar para conseguir lo que se quiere, lo que la ciudadanía quiere. Y bueno, me quedo un poco con el concepto de la ciudad, esa imagen que representa el espíritu colectivo, ¿no? La colectividad. ¿Qué es lo que queremos que sea la ciudad? Y además esa ciudad que representa un espíritu que sobreviva, ¿no? Que no sea algo que no responda a una realidad, que no sea referente y que por lo tanto pues pueda correr el riesgo de desaparecer. Y eso no se hace de un día para otro.
Yo no sé si vosotros queréis ahora aprovechar y tomar la palabra. Si no, yo tengo un par de preguntas. La mayoría de ellas que sepáis que me las habéis contestado. O sea que yo creo que vamos a reducir y luego pasamos a un turno de preguntas. No sé, Manuel o Francisco, si queréis decir algo más. Yo, si tú quieres preguntar, si no, yo sí quería hacer una reflexión ya bajando a la arena de lo concreto, que antes decía en lo abstracto que nos planteamos la utilidad de los espacios, el uso de los espacios, aparte de la satisfacción y de la sostenibilidad. Cuando bajamos a la arena de lo concreto y nos encontramos con el actual espacio del puerto de A Coruña y nos planteamos qué usos tiene y qué usos queremos. Efectivamente, hay la vocación por la que nació el puerto, era una vocación, yo creo que primero pesquera y después ya de mercancías, en fin, y de pasajeros también, ahora de transatlánticos, pero en su momento, en fin, son las funciones que tiene un puerto y el sentido que tenía construir un dique allí para que atracaran barcos, ¿no? Actualmente uno se puede replantear si en la ciudad que queremos precisamos tener allí al lado esas funciones. Obviamente el barrio de la pescadería, en concreto en A Coruña, nace allí cerca del puerto con esa función. Pero ahora, ya que la refinería, que las funciones ligadas a la refinería tengan que estar ahí ubicadas, uno se lo puede replantear porque precisamente hay otro puerto, el exterior me refiero, que determinadas empresas que tienen allí sus naves, porque está cerca del nodo de embarque, de portuario, que tengan que estar allí, se puede replantear, sabiendo que la alternativa es ganar espacios para otros usos. Y los usos, el espacio es un bien limitado, el suelo. Incluso la pesca. Durante siglos la pesca del sector primario tenía un determinado peso, pero ahora uno se puede ver, claro, aparecieron usos deportivos, de poner las embarcaciones deportivas también allí. Fundamentalmente quedándonos en lo de tierra, en las naves que hay, en lo que es el suelo, no el mar, hay que replantearse los usos. Aparecen determinados usos ligados, aunque no esté exactamente en el perímetro, que ya no lo sé, del puerto, pero el Palesco y la actual Sala Pelícano, que aquí en Coruña concentra la movida, en vez de estar diversificada, está allí concentrada en una sala. Ese es el uso que hay, nocturno, en fin. La alternativa viene no solo de esa pieza que decía del uso, de la satisfacción, también de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad para un urbanismo sostenible conlleva pensar en la biodiversidad de las especies animales y vegetales, y quizá plantear la incorporación de esto le va a gustar mucho a Pedro, de una infraestructura verde que ligue el litoral, es decir, el elemento agua, el mar, con todo lo que conlleva, de aves, quiero decir, de más cosas y de especies vegetales, que conecten, que no supongan una barrera. Es decir, el litoral fuera de A Coruña, donde hay especies que puedan conectarse y continuar con una infraestructura verde, que quizá ahora no es el tema, pero que liga y que puede venir ligado también a creación de espacios verdes en el suelo que actualmente es gris. Eso supone ligar lo que decía a nivel teórico con lo concreto de usos, satisfacción también, en el sentido de que la gente
que va a esos espacios, o las empresas que se ubican ahí, o la ciudad, lo que quiere el conjunto de la ciudadanía, los espacios que quiere, que a lo mejor quiere abrir más, no solo la playa que tiene del otro lado, la incómoda, la venteada, sino esa, abrirse un poquito más al mar y disfrutar en una cafetería, en un paseo o en la recuperación de una playa. Y el tercer elemento, que es la sostenibilidad, que es no solo pensar la ciudad, no solo, que es lo más importante para los seres humanos, sino para el planeta, para todo lo que implica eso. Y listo, muy bien, vamos. Ahora yo voy a resumir en una pregunta. Tenía varias, pero yo creo que algunas de ellas ya hemos hablado de, bueno, de qué papel desempeñan las personas en esos planes urbanos, ¿no? Hemos hablado de que las personas son las que deberían de decidir un poco, por lo menos de reflejar en algún momento y en algún lugar cuál es ese espíritu que quieren tener para la ciudad. A mí me gustaría saber un poco, yo hablo de rendimiento, ¿no? Pero entended el concepto de rendimiento. ¿Qué rendimiento social y económico queremos o podríamos adivinar de esto que hemos hablado, ¿no? Ya hemos visto que el rendimiento un poco es conseguir esa sostenibilidad de un espacio, el conseguir que la gente pueda opinar, ¿no? Y por otro lado, aparte de qué rendimiento social, como qué objetivo, ¿cuáles son los principales retos y los principales obstáculos que tenemos para conseguir esto, ¿no? Para conseguir este objetivo, este rendimiento? Y no solamente los administrativos, ¿no? De eso ya sabemos, yo ya sé bastante desde el punto de vista de la administración, pero yo pienso en esa ciudadanía que puede expresar una opinión ahora, pero a lo mejor dentro de unos años o cuando el proyecto está a punto de terminarse o de definirse, pues expresa otra voluntad o otra opinión porque ha cambiado o ha evolucionado o han surgido otros elementos que lo modifican. Entonces, no quiero que nos extendamos mucho porque yo creo que vamos bien de tiempo y me gustaría que alguien hiciese alguna pregunta, pero no sé si podéis contarme. Sí, yo te tomo la palabra, Marta, unida a lo que iba a ser tu pregunta anterior, que dices que está resuelta sobre la intervención o sobre la participación y la involucración personal, ¿no? Y tomo como ejemplo uno que comentaba Miguel. Yo creo que afortunadamente todo lo que son los retos económicos y sociales y la involucración de los agentes sociales en este proyecto, ya que lo hemos tomado como ejemplo, sí se está llevando a cabo en los últimos tiempos. Tomo como ejemplo el que decía como paradigma de un error. Miguel, no sé si lo calificabas como error, me refiero a Palesco, pero yo recuerdo en aquella, cuando previamente a construirse Palesco, allí había una edificación. Yo en esa edificación tenía una concesión. A mí nadie me preguntó si me parecía bien, mal o regular. Por artículo 33 se me liquidó la concesión y se nos notificó a la sociedad de la que yo era socio y se nos dio unas alternativas y un plazo para abandonar por una cuestión de servicio público, de servicio y utilidad pública, creo que era la justificación. Estamos hablando de algo que ocurrió pues hace más de 25 años. Entonces tampoco recuerdo exactamente cuál era la resolución, pero no, y como a mí no creo que se le consultara a nadie. Si todos nos podemos acordar que allí había una edificación que sí que permitía que la ciudad estuviera abierta al mar, porque era una edificación de planta baja, con un carácter o con un tipo de arquitectura mucho más coruñés de que lo que luego nos construyeron, y lo que nos construyeron realmente fue más que abrir La Coruña al mar, que era la ciudad al mar, que era la excusa, lo que se nos hizo fue cerrar mucho más, sin duda. Y bueno, eso ha quedado ahí. Y ha quedado, por mucho que creamos, yo creo que ha quedado para quedarse, para quedarse, y lleva 20 y tantos años construido esas dos edificaciones, que yo sería partidario dentro de lo que es la decisión del nuevo frente, no he dicho fachada, del nuevo frente marítimo, incluso pensar en una indemnización y proceder a su demolición, porque me parece un atentado realmente. Pero bueno, más allá de eso, el rendimiento económico, independientemente que es importante, y que
básicamente yo vengo desde la perspectiva empresarial, no creo que deba ser el único objetivo, no creo que sea un objetivo. El objetivo debe ser buscar el equilibrio entre lo que necesitan los agentes sociales, y ahí incluyo lo que Miguel no quiere llamar ciudadanía y a todo el resto de colectivos, y lo que es la supervivencia diaria. No estamos pensando en qué actividades nuevas se puede llegar a construir, o qué actividades económicas nuevas y qué rendimiento económico vamos a obtener de un nuevo frente marítimo, sino que lo que nosotros exponemos es la necesidad de buscar la convivencia de lo que existe actualmente con lo que se pueda llegar a desarrollar en el futuro. Y sí coincido con lo que comentaba Manuel, que hay muchas actividades que hoy por hoy no tienen la necesidad de estar a pie de muelle. Hay otras que sí, y probablemente sean las menos contaminantes, las menos molestas para la ciudadanía. Es cierto que las actividades, pues como todo en la vida, han cambiado mucho desde que lo que son los rellenos portuarios y posteriormente obras del puerto y posteriormente la autoridad portuaria se constituyeron, y evidentemente pues todo eso tiene que ser objeto de revisión. Hoy por hoy nadie pensaría, por ejemplo, ya se han demolido, pero nadie pensaría en construir unos depósitos de aceites o de combustibles en la plaza de Orense, como hubo hasta hace 5 o 6 años o menos entonces, pero probablemente hace 30 años esa perspectiva medioambiental y esa perspectiva, 30 no, 40 o 50 años, o de esa perspectiva urbanística no existía. Entonces a nadie le chocaba que a 20, 50 metros de la plaza de Orense pues hubiera ubicados unos depósitos que eran, si se me permite la expresión, un atentado, no ya desde el punto de vista urbanístico, sino incluso de convivencia, ¿no? y de visión para esa primera perspectiva de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es que buscar ese equilibrio entre las cuestiones económicas, las sociales, las culturales, y yo creo que el urbanismo pues puede agrupar a todo eso, y sin duda yo creo que lo fundamental es contar con todas las perspectivas. ¿Por qué llevamos 20 años con este proyecto y no se ha hecho prácticamente nada? Porque los 10, 12, 14 primeros años fueron años perdidos. Fueron años en que lo único que se pretendía era imponer un modelo. Y ese modelo nos podemos acordar todos como no había colectivo en la ciudad que no hubiera manifestado en los medios de comunicación, o que no hubiera ya puesto una infografía de la torre que querían en el puerto, ¿no? Desde entidades financieras hasta Cámara de Comercio, instituciones administrativas, judiciales, todo el mundo quería una torre en el puerto. Afortunadamente no se construyó ninguna. Entonces yo soy optimista de cara al futuro. Sí, con relación a tu pregunta, Marta, rendimiento, si he tomado bien nota, decía rendimiento social y económico. A ver, yo creo que si lo que estamos pensando es en términos de ciudad, yo creo que el rendimiento, y perdón, tenía que ser el rendimiento ciudadano. Cuando hablé de sí sé lo que es la ciudadanía, pero no me gusta pensar en términos de esa colectividad acrítica, sino que de individuos pensantes y críticos que tienen opiniones, cada uno la suya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Se habla de equilibrio. Tú planteabas retos y obstáculos. Yo creo que estamos, y vuelvo a decirlo, y perdón por repetirme, ante una oportunidad, pues no sé si histórica, pero casi. No sé lo que es una oportunidad histórica, pero estamos ante un momento en el que, como generación, digo generación, independientemente de la edad que tengamos todas las personas que estamos aquí, la generación ciudadana que en este momento está y gobierna la ciudad, gobernar en el sentido noble del término, tiene la oportunidad de redefinir esa parte de la ciudad. Tiene que haber un rendimiento, claro, evidentemente, pero el rendimiento tiene que ser un rendimiento urbano, colectivo, social. Creo que utilizar un único calificativo sería, desde mi punto de vista, sería erróneo, porque nos quedaría fuera, y ahora sí, acepto el término, a lo mejor el rendimiento es consiliente. Es decir, si ese rendimiento en el que tenemos, y lo que tenemos que pensar es, de modo sensato, en qué es lo que pretendemos hacer. No debemos olvidarnos quiénes somos. Antes muy bien Pancho dijo lo de la identidad coruñesa. Bien, yo he nacido aquí, he estudiado aquí, trabajo aquí.
¿Alguien sabría definirme lo que es la identidad coruñesa? Yo no lo tengo claro, con franqueza. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué? En que hablamos coruño, en que somos del Dépor, en que paseamos indistintamente por una fachada u otra. ¿En qué? ¿Qué significa eso de ser coruñés? ¿Estamos hablando de formas? ¿Cuáles son las formas coruñesas? ¿Las formas de las galerías? ¿Las formas de la Ciudad Vieja? ¿Las formas de la pescadería? ¿Las formas del primer ensanche? ¿Las formas de las últimas o lo que en este momento estamos construyendo en la ciudad? En este momento se está construyendo Xuxán, ha empezado también San Pedro. ¿Qué es Xuxán, San Pedro son coruñeses? ¿Qué significa eso? Insisto, no lo sé. Pero por lo tanto, lo que sí creo es que cuando se tenga que dar respuesta concreta, porque lo que creo que no debemos hacer es quedarnos solamente en el mundo de las intenciones. Evidentemente yo defiendo, y así lo defendí, que no es el momento de las soluciones, es el momento de las preguntas. Pero el momento de las preguntas no es un momento eterno. Hay un tiempo en el que la pregunta se tiene que acabar y hay que empezar a responder. Si hacías ahora mismo una referencia a que a lo mejor dentro de 20 años hay, por supuesto, yo hablaba antes de flexibilidad, pero sí intentar que cada vez que tengamos que dar una respuesta concreta, esa respuesta sea, y devuelvo la puya de antes de Pancho, una respuesta en el que la concreción formal, en el que la arquitectura que lo haga es una arquitectura sensata, de sentido común. Esa fue el sentido común en el siglo XIX. Eso es ser coruñés, eso fue ser coruñés en el siglo XIX. Por lo tanto, los retos, obstáculos, oportunidades, veámoslo siempre en clave positiva. Pensemos siempre que somos capaces de resolver el problema. Pensemos que afortunadamente hay talento multidisciplinar, no solo en la ciudad, sino evidentemente, puesto que se ha hecho una convocatoria de carácter internacional, yo creo que hay infinidad de ejemplos a día de hoy en el que la contemporaneidad ha demostrado que puede estar a la altura de la historia, de la historicidad. Yo quiero que mi ciudad tenga esa respuesta a la altura de su propia historia. Perdón, de su propia historia buena, no de aquellas partes de la historia que ha sido mala. Son cambiantes, sin duda. Pero hay un momento determinado, Pancho lo ha dicho, hemos pasado desde el 2004, creo que fue cuando se firmó el convenio, estamos en 2025, han pasado 21 años. ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a perder? Muy bien, muchas gracias. Manuel, ¿tú quieres comentar algo o añadir algo a esto que han dicho? ¿O pasamos a preguntar al público? No sé si hay alguna pregunta, hay una mano ahí levantada. Sí. Yo quería preguntar un poco al hilo de lo que está comentando ahora, lo último, sobre todo. Bueno, dándose el caso también de llegar a esa consiliencia en la que ganamos ese rendimiento social, ganamos en sostenibilidad, en usos lúdicos, en calidad estética, en biodiversidad, bueno, todo esto que habéis estado hablando ahora, ¿no? Incluso en democracia en la ciudad, por esa participación. ¿Qué problemas se estarían trasladando a otros sitios o incluso al futuro, ¿no? Pues, ¿dónde ponemos el límite de la ciudad? Un poco a lo que estaba hablando ahora Miguel también. Cuando hemos hablado, sobre todo en las ponencias de la mañana, también se ha hablado de metrópolis, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el límite y qué peligros puede haber para trasladar esas problemáticas a otros sitios como puedan ser Arteixo, Mugardos, Ferrol? Sí, yo, si me permites, al hilo de lo que acaba de preguntar nuestra compañera, fijémonos esta ciudad. El puerto interior está en A Coruña. ¿Dónde está el puerto exterior? ¿Dónde está nuestro aeropuerto? En Culleredo. ¿Dónde está nuestro embalse? Es decir, lo que ha dicho ella, ¿cuál es el límite? ¿Estamos hablando de límites administrativos? ¿O realmente yo creo que tenemos que pensar en límites y que claramente tengan que ver más con la componente de... no me meto, sino yo quiero apoyarme en la disciplina de Manuel más en la sociología. Si hablamos de números, censados somos 240 y no sé cuántos mil. Estamos subiendo, en prensa viene últimamente que estamos subiendo. El área metropolitana, en cifras redondas, 400.000 personas. En la región urbana somos 600.000. Con relación a los ejemplos que se han puesto de otras ciudades que nos pueden servir de modelo, ojo, dimensionemos bien.
Dimensionemos bien, no solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino desde un punto de vista cualitativo. Nuestra ciudad, por mucho que la queramos, no es ni capital autonómica ni capital de un Estado. Con lo que las inversiones, los aspectos representativos y demás, ese tipo de inversiones no van a venir aquí. ¿A dónde hay que llevar? Bueno, ya he dicho que esa pregunta yo creo que ya está respondida. Esta ciudad ya se ha respondido. Ha sido una ciudad que entiendo que el momento en que eso se hizo, de acuerdo con las administraciones colindantes, ha hecho que algunas de sus principales infraestructuras estén fuera de su término municipal. Cuando uno saca un vuelo de una ciudad española, el aeropuerto no es el aeropuerto de Alvedro Culleredo, es el aeropuerto de Alvedro a Coruña, ¿no? Por lo tanto, ahí trascenderíamos, insisto, un límite administrativo que a lo mejor es el que hay que también replantearse y empezar a pensar en términos de realidades. ¿Cuál es el flujo? Ya que creo que se ha hablado de transportes, ¿cuál es el flujo poblacional todos los días de personas que entran y salen del ayuntamiento como término municipal? ¿Qué pasa con estos días? Está apareciendo en prensa también todo el servicio de cercanías. ¿Qué pasa con el transporte colectivo? Bueno, evidentemente, por eso yo comentaba anteriormente, el plano que nos ha mostrado Pancho está muy bien, pero nos falta, o a mí me falta por lo menos, para poder dar una respuesta a esa parte, nos falta todo lo que es de nuestro ayuntamiento, más todo lo demás, porque al final las administraciones no son más que invenciones de los humanos. La geografía no diferenciaba. Y la historia que nos ha enseñado. No sé si... Enrique, yo creo que hay otra pregunta por aquí delante. Enrique. Ben, escoítase, sí. Bueno, en castellano, claro. Me alegro de que haya, aparte de la moderada, pero que haya... Hoy es la plataforma de coruñeses. Entonces es importante esto de que hablamos entre los coruñeses, ¿no? Evidentemente la influencia de Coruña llega mucho más allá, pero yo quisiera, y estoy totalmente de acuerdo con que aunque hay que tener mucha perspectiva, ¿no? Y otros espacios de la ciudad, es decir, todo el tema de comunicaciones surgió el otro día, pero siendo pragmático y desde el punto de vista económico, y habida cuenta que está aquí el representante de la Asociación de Usuarios, la restricción de a qué se dedica el puerto es fundamental para luego saber cuánto puede haber, porque es importante fijar el espacio que puede ser ocupado por lo que sea, zonas verdes, mejor las comunicaciones, espacios de investigación, arte, lo que sea. Pero de entrada el puerto es el primer condicionante. En La Voz de Galicia antes de ayer salía una entrevista a una persona que estuvo aquí antes, Alfonso Vegara, en el que hablaba de que había que tener esa perspectiva. Y a mí me preocupa que haya un muelle enorme que el puerto piensa que hay que reservar por si alguien manda contenedores aquí. Yo creo, soy pragmático, es lo primero que hay que eliminar. Si vienen contenedores, que vayan a Ferrol. Lo comenté el otro día también. Es decir, si tenemos un puerto exterior aquí y otro enfrente, especialicémonos uno en graneles y en otro en contenedores, porque realmente están al lado. Desde el punto de vista del mar, viene siendo lo mismo. Entonces, eso limitaría mucho el puerto y permitiría especializarlo mucho en lo que hace, generando valor. Es decir, pesca, deporte y turismo, incluido todos los barcos de vela que pasan por aquí delante y recalan aquí porque cortan el Cantábrico cuando va al Mediterráneo, cuando vuelven. Pesca, navegación deportiva, debería dar lugar también a astilleros de barcos pequeños de reparación. O sea, debería llevar una actividad, porque es en sí mismo una actividad importante. Bueno, yo es que para mí eso es lo primero que hay que fijar. O sea, ¿qué actividades quedan? El dejar algo para hipotéticas cosas que, como si el puerto fuera un estado independiente y tiene que tener de todo. Pues no. Tenemos un puerto enfrente, ¿no?
Entonces, no sé qué pensáis vosotros de eso, ¿no? Pero es que el muelle centenario es que es gigantesco. Ahí se puede meter, pues desde transatlánticos más o hasta actividades pesqueras o parte de la actividad pesquera que están del lado de este lado aquí, llevarlas al otro lado de la bahía, del espacio ese. Ahí hay un espacio enorme, ¿no? Por eso a mí es que me preocupa ese de reservar espacios para hipótesis de este tipo. No sé qué pensáis. Pues por alusiones. Gracias, Enrique. Vamos a ver, yo creo que esa discusión, y estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de tu pregunta. Yo creo que nos falta tenemos muchas veces una perspectiva excesivamente localista y no tenemos una perspectiva global. Que haya una autoridad portuaria en La Coruña y que haya una autoridad portuaria en Ferrol ya se podría poner en tela de juicio. Hubo épocas de nuestra historia reciente portuaria que, por ejemplo, la autoridad portuaria de Marín y la de Vilagarcía de Arousa era la misma, que la de Avilés y Gijón fueron la misma. A lo mejor tenemos que tener una perspectiva. El puerto exterior de Ferrol, en línea recta, está más cercano que el puerto exterior de La Coruña, y me refiero desde la perspectiva del puerto interior de La Coruña. Cuando en su momento se inició la construcción del puerto exterior de Ferrol, que fue unos años antes que del de Coruña, quiero recordar que se comenzó en el año 94, 95 los primeros proyectos, y se inauguró como unos 8 o 9 años antes, ese ya era el planteamiento. ¿Por qué vamos a construir un puerto exterior en Ferrol y otro en Coruña? Bueno, ahora ya tenemos los dos construidos. Pues efectivamente, aprovechemos las instalaciones. También es cierto que volvemos a caer en el localismo, ¿no? Que aquí también, si tiramos de estadísticas, que al final pues es una de las ciencias más exactas que hay, por lo menos mucho más que el derecho y mucho más que otras ramas de la economía, en los últimos 10 años yo me atrevería a decir que podríamos contar con los dedos de una mano los contenedores que han venido a La Coruña. Hubo una línea que se llamaba OPDR, que venía desde Alemania, que yo creo que dejó de operar hace perdemos la perspectiva de los tiempos, pero probablemente 10, 12 años. No creo que se hubiera movido en ninguno posteriormente. Y efectivamente al puerto se le identifica más como un puerto energético y un puerto pesquero, que no a lo mejor como un puerto de carga general, independientemente de que todas las cargas estén bien y sean bienvenidas, pero no estoy en desacuerdo con ese planteamiento. No sé si con el objetivo de hacer algo diferente en el muelle centenario, porque también después supongo que habría que ver lo que se puede hacer en el puerto, porque habrá que descontaminar todos los suelos donde está Repsol, todos los suelos del muelle centenario, que no nos olvidemos es donde estuvo el proyecto Medusa y donde se descargaba todo el carbón que venía a la térmica de Cerceda, y por lo tanto todo eso requerirá una actividad medioambiental que va a llevar años seguro, pero bueno, no me parece desacertado, ni muchísimo menos. Respecto a los otros proyectos, ya entramos en actividades empresariales casi más privadas. Aquí tradicionalmente siempre hubo astilleros, y astilleros con mejor o peor fortuna, pero siempre hubo astilleros. En este momento queda algún varadero, alguno, pero entre que no ha habido demanda, que tampoco ha habido ningún tipo de iniciativa empresarial que dijera vamos a ir por esta línea, ¿no? Pues bueno, eso yo creo que vamos a tener que esperar, pero a la primera parte totalmente de acuerdo. Bueno, perdón, no sé si Manuel quería comentar algo. Uno de vosotros queréis comentar y terminamos con vuestra cierre, si queréis. Bueno, yo aprovecho entonces para comentar y ya cierro del balance. Efectivamente, en cualquier espacio tiene un planteamiento de capas, porque igual que la ciudad se va construyendo, que decía Miguel, de siglos, y tenemos piezas que están en la ciudad de siglos diferentes, en un espacio concreto como el puerto pasa lo mismo, ¿no? Y el puerto, desde el primer puerto, que no sé si quedará algo de los primeros resquicios antiguos, pues van quedando restos, y las transformaciones que hacemos de la ciudad y del puerto requieren pensarlo con escalas temporales diferentes, diciendo yo no voy a cambiar todo y ya va a quedar así eternamente, sino que las modificaciones se van haciendo para que los tiempos vayan permitiendo que en la ciudad pasen otras cosas.
Y en vez de... este es un lema del urbanismo, ¿no? Hay que tratar de cambiar usos sin cambiar lo físico. Modificar lo mínimo, porque es un principio de sostenibilidad. Hay que modificar siempre una parte física de la ciudad, de tal manera que trabajamos con capas. Una cosa es descementar algo, permitir que vuelva a haber drenaje en una superficie gris, y otra cosa es empezar a construir encima. Que hay que ir con los tiempos, es decir, con los tiempos me refiero a los tiempos cronológicos de cuando construyes un equipamiento como puede ser el actual espacio ocupado por la Pelícano, dices, esto es lo que quiero para este espacio aquí, o en fin, que en todo momento la ciudadanía tiene que ser capaz de decidir si está satisfecha con ese espacio, que es lo que a veces pasa, que más que abrir, cierra. Y, en fin, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Manuel. No sé si queréis vosotros rematar. No, yo simplemente dar de nuevo las gracias a la Fundación. Gracias, Marta, y gracias, que siempre es un lujo escucharos a Manuel y a Pancho. Nada, pues por mi parte lo mismo. Agradecimientos y simplemente que reflexionemos en la línea de lo que decía Manuel. Ahora estamos ante un reto, pero estamos ante una obligación de los que ahora podemos estar más relacionados con proyectos como este, pero nuestras obligaciones son de cara al futuro, son con las generaciones venideras. Nosotros no vamos a ver este proyecto. Probablemente ninguno de los representantes de las administraciones ni de los agentes sociales que estamos involucrados vayamos a ver esto finalizado, pero sin embargo las nuevas generaciones pues se sentirán vinculadas por ello y entre comillas se podrán estar acordando de nosotros, y que no nos equivoquemos con el ejemplo que reiteradamente ha puesto Manuel, ¿no? Y que pensemos qué es lo que queremos hacer. Yo creo que es fácil consensuar, concilienciar, podríamos decir, Bueno, y que no cerremos la ciudad al mar. Es una ciudad que siempre está rodeada de mar, no la cerremos. Si me permites, perdón, en términos académicos, ojalá que el futuro nos apruebe. Ojalá, ojalá. Bueno. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo os agradezco a vosotros y, bueno, muchas gracias también a mí por dejarme moderar la mesa. Como decía Enrique, entre coruñeses, yo tengo que confesar ahora, aunque sea delante de 3 coruñeses, que yo soy de Vigo. Entonces, pero lo digo ahora porque os ibais a enterar igual. Entonces, la verdad es que la próxima vez que venga, la verdad es que el espíritu coruñés sí que es cierto que se ve. Y bueno, gracias por esta mesa tan agradable. Yo creo que hemos aprendido todos de lo que se debe y de lo que se puede y de lo que hay que aspirar, ¿no? Ese espíritu que defina un frente, una ciudad. Muchísimas gracias.